La educación superior pública está en la olla. Rectores que reclaman recursos con urgencia para evitar el colapso, universitarios que piden cambiar la política pública para evitar la desfinanciación de las universidades estatales, un gobierno que anuncia una transformación, grandes reformas y un incremento en el presupuesto, pero hoy hay una marcha de protesta a lo largo y ancho del país porque dicen muchos jóvenes estudiantes que eso no es suficiente. Jennifer Pedraza es representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional y la tenemos a esta hora de la mañana aquí para echar lápiz en el tablero Caracol. Jennifer, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días y un saludo a todos los televidentes que hoy nos acompañan. Hoy vamos a hablar de las cifras. ¿Por qué la protesta? Se preguntarán muchos colombianos. Hablemos de esto que está aquí. Bueno, la protesta es básicamente, bueno, primero pacífica, importante. Sí. Segundo, nos estamos movilizando es porque desde el año 1992, o sea, hablemos de hace 25 años, un cuarto de siglo, los recursos de las universidades públicas han estado prácticamente congelados. Han tenido decisiones muy pírricas que no han permitido que las universidades puedan resolver sus necesidades. Hablemos de eso. Sí, hablemos de eso porque vamos a ir paso a paso para que la gente entienda. Hay 32 universidades estatales. Sí, señor. 16 de alta calidad. Acreditadas, Hay en este momento un faltante para el funcionamiento de las universidades de 3.2 billones de pesos y se necesita para actualizar la infraestructura, ¿no? De salones, laboratorios, tecnología, 15 billones de pesos. O, por ejemplo, bueno, hablemos de estos 3.2 billones de pesos primero. Esa plata es plata que se necesita para poder contratar a los profesores, a los trabajadores y literalmente pagar los servicios públicos de las universidades. Sí, el funcionamiento. Funcionar, exacto. Se necesita es porque las universidades han multiplicado su cobertura casi por 4, contando estudiantes de pregrado y de posgrado, desde 1993, o sea, en esos 25 años. Y los 15 billones de pesos que se necesitan de inversión son básicamente porque hoy ya se nos han caído varios edificios. Sí, uno los ve en la Universidad Nacional supremamente deteriorados. Por ejemplo, el edificio de arquitectura, construir ese edificio que ya se nos cayó y con el que no tenemos cómo construirlo, está contabilizado dentro de esos 15 billones de pesos. Usted ha tocado un tema clave y quiero redondearlo con esta gráfica. Resulta que desde 1992, ¿no? Se expidió una ley para... La Ley 30. La Ley 30, hay 2 artículos, el 86 y el 87, que decían cómo se iba a aumentar el presupuesto para las universidades estatales, ¿cierto? Antes de eso, al ministro le tocaba ir a hacer lobby al Congreso para pedir plata. Después de eso, ¿qué fue lo que se fijó? Después de esa ley, que es dicen donde está parte del problema. Uno de los problemas que está en el artículo 86 de la Ley 30 es que los recursos de las universidades van a crecer exclusivamente con la inflación. Es decir, ese es el mínimo, más o menos el IPC. El IPC. O sea, con lo que crece el salario mínimo de todos los colombianos normalmente. Y eso es grave porque eso prácticamente en términos reales congela los recursos, porque las universidades pueden comprar exactamente lo mismo que compraban el año pasado. O sea, los mismos profesores, los mismos servicios públicos, pero sus necesidades han crecido demasiado. Entonces, por eso es que el presupuesto del gobierno no crece. Ahora, digamos que la ley 30 no es una restricción máxima, no es un tope, sino un mínimo. O sea, el gobierno podría asignar más recursos si así lo decidiera su voluntad política, pero hasta ahora lo claro es que se han enfocado en aumentarlo exclusivamente con no el hubo IPC. Suficiente plata para atender las necesidades y el crecimiento y las expectativas de la educación pública. Por ejemplo, en 2010 había 927.295 estudiantes en las universidades públicas y en el 2016 1.194.697. El aumento fue de 267.000 y la plata que recibían las universidades no lograba compensar esa atención, esa demanda. Exacto, pero esto es exclusivamente en los últimos 6 años. De 2010 a 2016, pero el cálculo, según los rectores del SUE, desde 1993, lo que te contaba, hasta 2016 es un aumento del 284%, sin contar estudiantes de posgrado. Y, por ejemplo, la Nacional en los últimos 6 años ha abierto 37 nuevos programas de pregrado y posgrado, 2 sedes nuevas, sin un solo peso adicional en términos reales. El presupuesto en este momento para la educación pública a todo nivel en Colombia es de 41.2 billones de pesos para el 2019. Dice el gobierno que 37.2 billones de pesos son para el sostenimiento, pensiones y salarios de maestros. ¿Eso realmente es así? O sea, bueno,
Digamos que esta movilización de presupuesto por el presupuesto general de la Nación la hemos hecho en años anteriores. Sí, es que hay una deuda pública sí, exacto. con la educación, ¿no? Ajá, en términos acumulada. Pero el año pasado, fíjate lo que pasó, nos movilizamos pidiendo $1 billón más para las universidades públicas y lo que el gobierno hizo, digamos que nos hizo un poco conejo, un poquito trampa, porque le dio casi $1 billón, pero al ICETEX. O sea, gran parte del aumento presupuestal al rubro de educación a nivel nacional no se ha ido para las universidades públicas, sino que se ha terminado yendo hacia el ICETEX con programas como Ser Pilo Paga o la financiación contingente al ingreso. Una cifra, en los últimos 10 años el presupuesto del gobierno al ICETEX ha crecido 1.708%. O sea, un aumento realmente importante. Eso tiene otro punto y otra arista que ya vamos a entrar a analizar. Quiero que usted vea y me diga qué opina de lo que dijo la ministra de Educación aquí mismo, echando lápiz con nosotros en el tablero, porque hace rato hemos precisamente analizado este tema del futuro de la educación en nuestro país aquí en la primera emisión de Noticias Caracol. Esto fue lo que dijo la ministra. Dale. ¿De cuánto es el presupuesto nacional para invertir en educación? Bueno, global, hablemos primero del global, en educación. ¿Cuánto le toca al gobierno nacional meterse la mano al drill para invertir? Del global, para si usted suma Sistema General de Participaciones, pensiones y aportes de universidades, está cerca de 36 billones de pesos. 36 billones de pesos. Sí, señor. Redondeando, claro. Redondeando. Y si usted mira lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso, de inversión solamente es 3.9 billones. De estos 36 billones, solo 3.9 billones. Es inversión. ¿Inversión en? Inversión en educación, obviamente, porque los 36 billones están orientados a Sistema General de Participaciones, que son nuestros maestros, también todo el pago pensional de nuestros maestros y los aportes a las universidades públicas. Va a subir entonces esa inversión 4 billones, casi 4 billones de pesos, ¿no? Sí. Dice eso es lo que la ministra ha planteado. Sin embargo, hay que aclarar que de esos 4 billones de pesos no hay ningún peso que venga al funcionamiento de las universidades públicas. ¿Por qué? Porque así es la decisión que propuso el gobierno nacional. En su mayoría son recursos que se destinan o al programa de alimentación escolar o a la educación básica y media, que por supuesto también es muy importante, o a recursos de inversión. Pero hablemos de que, por ejemplo, el gobierno ha aprobado estampillas que han adicionado recursos a la inversión de las universidades, pero hoy el problema central es que, créanme, que está en poderle pagarle a los profesores. De estos 4 billones de pesos que se van a invertir, ¿cuánto es para las universidades públicas? Nada. Nada es para la base presupuestal de las universidades. Debe haber algo. Tampoco me diga que nada. Es que de esa plata, hay, si no estoy mal, 500.000 millones de pesos. 500.000, sí. Que se recaudaron de la estampilla para las universidades. Pero por eso hablé de las estampillas, porque esos son recursos que van para inversión. Y si bien son importantes y son necesarios, con esa plata no se puede pagarle a los profes. Por ley, con esa plata no se puede resolver el problema de funcionamiento que tienen las universidades. Y hay una característica, si me permites anotarla, claro, que es que los recursos que estamos pidiendo hoy serían a la base presupuestal. Esto implica que todos los años se garantizarían para que las universidades pudieran funcionar sin estar diciendo, bueno, ¿cómo vamos a abrir el próximo año si no tenemos para pagarle a tal profe que ya lo tenemos contratado? Que vayan a la base presupuestal es asegurarlos todos los años de aquí en adelante para las universidades públicas. Veamos cómo va nuestra conversación con nuestros televidentes hasta ahora a través de Facebook, donde estamos preguntando, Jennifer, ¿debe el gobierno reducir el gasto en otros sectores para fortalecer la educación pública? Sí, no. Veamos cómo va la votación. 5.000 personas han participado, el 92% dice sí. Hay que recortar en otros lados para inyectar más dinero a la educación pública superior, en este caso. 8% dice que no. Que no. ¿Usted qué opina? Pues una de las ideas que yo podría darle al gobierno sobre de dónde poder financiar esta solicitud que estamos haciendo, podríamos hablar de que en el presupuesto general de la Nación hay un aumento del 34% de los recursos destinados al pago de la deuda pública, que son cerca de 52 billones de pesos después del recorte de los 14 billones que hicieron en la primera discusión del presupuesto. Podríamos sacar de esos 52 solo 3.2 para las universidades públicas, seguiríamos pagando nuestra deuda y tendríamos a nuestras universidades públicas bien financiadas. Plata para el ICETEX, ha dicho usted, plata para Ser Pilo Paga y más bien poca plata para las universidades estatales. Mire lo que nos dijo la ministra a propósito de eso. Acabar o no, o transformar, dice el gobierno, ese programa de Ser Pilo Paga. El Ser Pilo Paga ha disminuido en algo esa inequidad.
Mire, yo creo que el Serpilo Paga ha reconocido talentos, les ha abierto puertas en universidades de primer nivel, públicas y privadas. Queremos que esto siga pasando, que también haya un papel más importante de la pública allí, pero que sea elección del joven. Y que en paralelo logremos llegar con nuevos programas a otras regiones del país y logremos ir avanzando, como lo ha dicho el presidente desde la campaña, en gratuidad gradualmente en la universidad pública. Claro. Esa ley 30, artículos 86 y 87, entre otras cosas, obligaron a estas medidas. Las universidades, los rectores tuvieron que aumentar el costo de las matrículas en las universidades estatales. Tuvieron que eliminarse algunos subsidios. Se recortaron las residencias y los restaurantes. Se congeló la planta de servidores públicos, la contratación de profesores, en fin. Todo eso, inclusive, modificar un decreto que le permitía a los profesores tener un mejor salario. Claro, ese es el decreto 1279. Este cuadrito es muy importante porque siempre que hablamos de esto hay personas que dicen, no, pero de pronto las universidades no administran bien la plata, de pronto ese es el problema, pero en el cuadrito que aquí estaba antes, ustedes pueden ver que las universidades lo que han hecho es recortar todas las garantías que teníamos antes los estudiantes. En un video que salió hace poco, una periodista señalaba que varios estudiantes que han solicitado citas médicas y psicológicas porque tienen problemas personales no han tenido suficiente atención porque las universidades han recortado, mejor dicho, todo. Es más, a veces no hay agua, a veces no hay luz porque la universidad intenta recortar los gastos en los servicios públicos. Veamos lo que dice el presidente Iván Duque sobre sus compromisos para la política de la educación superior en el país. Yo sé, por ejemplo, la angustia y la preocupación que tienen tantos jóvenes por ver muchos más recursos para la educación superior. Llevamos tan solo 8 semanas y hemos tratado de hacer todos los esfuerzos, porque los recursos son limitados, pero no son limitadas las ambiciones de seguir dotando a nuestro país de los recursos para transformar el capital humano. Y aunque las dificultades están allí, yo puedo decir a los colombianos que tenemos el más alto presupuesto de educación que haya visto nuestro país, que tenemos un presupuesto de inversión creciente para mejorar el capital humano y que además estamos cumpliendo a los muchachos que ya estaban en el ciclo de Serpilo Paga para que terminen hasta que se gradúe el último, que queremos adicionalmente empezar un programa de gratuidad en la educación superior, mantener programas de excelencia y dotar de más recursos a las universidades. El Estado cubre solo el 50% de los costos de las universidades públicas en el país. El resto tiene que ingeniárselas de alguna manera los rectores para obtener los recursos. Lo hemos llamado el rebusque. O sea, las universidades están en el rebusque cada final de año, rebuscándose la plata para poder contratar a sus profes. Los créditos del ICETEX, decía usted, bueno, quienes estudiamos con préstamos del ICETEX vivimos agradecidos, pero nos tocó pagar hasta 3 veces lo que nos prestaron. Ajá. Y lo más grave de este punto es que nosotros aquí no estamos diciendo que se acabe el ICETEX ni que se acaben los créditos educativos. Lo que estamos diciendo es que es imposible que la plata, que mientras a nosotros se nos caen las universidades encima, la plata de nuestros impuestos pues esté yendo en su mayoría hacia créditos educativos. Ajá. Por ejemplo, acá está, Serpilo Paga. Por supuesto que nosotros estamos diciendo que hay que cumplirle a los estudiantes que hoy ya están en ese El acceso por méritos es bueno. Exacto, no estamos diciendo, es más, yo creo que no deberían ser créditos, sino directamente becas para los mejores estudiantes, pero que esto no fuera en contravía, por ejemplo, de la financiación con las universidades públicas, porque en la reforma tributaria pasada se aprobaron impuestos como el IVA social y el CRE que iban para las universidades públicas, en teoría iban para las universidades públicas y en la práctica lo que pasó es que estos recursos se desviaron hacia Serpilo Paga y el ICETEX. 87% de los recursos del IVA social y del CRE terminaron en el ICETEX. Eso disminuye la inequidad, pero pues también dicen favorece a pocos. Claro. Y no se atiende la oferta y demanda, que es Según las cifras del Ministerio de Educación, Serpilo Paga cuesta cerca de 3.2 billones de pesos, exclusivamente en 40.000 estudiantes. Hablemos de que el presupuesto de todas las universidades públicas, descontando pensiones, sería cerca de 3.6 billones de pesos en 600.000 estudiantes en todo el país. En su mayoría, pues, personas que no tienen cómo acceder a la educación superior si no hubiera sido por las universidades públicas, como es mi caso. Sí, Jennifer, vamos a cerrar con este trino que nos envía también Juan Melo, un televidente. Obvio, sí. Le pueden bajar a la guerra, a los sobrecostos en contratos, a la corrupción y así verán que la plata alcanza para muchas cosas
más. Precisamente. Es Jennifer Pedraza, estudiante de Economía de la Universidad Nacional, ¿cierto? Bueno, nada menos maneja muy bien todos estos datos, estas cifras. Gracias por estar aquí. ¿Cuánto paga usted en la Universidad Nacional de Matrícula? Yo pago 1.400.000. ¿Hay estudiantes que prestan al ICETEX para estudiar en la universidad pública? De hecho, la segunda universidad que más créditos recibe para posgrados es la Universidad Nacional y se encuentra dentro de las 10 O sea, que más. pedir plata prestada pagando el triple para estudiar en una universidad, no se lo creo. Pública. No se lo literal. creo. ¿En serio es En así? las cifras del ICETEX les voy a pasar la gráfica en un trinito si ahorita lo Sí, quieren sí, revisar bueno, en fin. de los datos del ICETEX. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias también a los televidentes. Gracias a usted, Jennifer, por estar aquí con nosotros gusto. y pasar al tablero en Noticias Caracol para hablar del futuro de la educación superior en Colombia.